Aprende a enfrentar los problemas de la vida con madurez, con sabiduría espiritual. ¿Amén? Amén. Espero que hoy alguna parte de lo que Dios ha puesto en mi corazón te hable a ti. Y vamos a poner el texto en la carta del apóstol Santiago, allí en el capítulo 1, verso 2, verso 5, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Parece contradictorio, ¿no? ¿Quién se alegra cuando está en una prueba? Y no digo una prueba de escuela, sino una prueba de vida. Pero Santiago está diciendo que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Porque sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte ninguna cosa. Y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, que a veces la saben disimular muy bien, pídala a Dios. No se la pida a su líder. No se la pida a alguien que usted cree que se la puede dar. Pídasela a Dios, dice la palabra del Señor. El cual, Dios, da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Amén? Amén. Hay una verdad en todo esto que tenemos que aceptar. Todos, sin excepción, enfrentaremos problemas en algún momento de nuestra vida. ¿Alguien no ha enfrentado problemas? Levante la mano si alguien nunca enfrentó ningún problema. Bien, entonces lo que estoy diciendo es cierto. Todos, sin excepción, enfrentaremos problemas en algún momento de nuestra vida. Ahora, ¿saben? Las dificultades económicas... ¿Quién no tiene dificultad económica hoy, no? Los conflictos familiares... Podría decir lo mismo. ¿Quién no tiene conflictos familiares hoy, no? Las crisis matrimoniales... Hago un paréntesis en esto. Si usted tiene crisis matrimonial, venga el 8 de agosto, que mi señora no lo dijo, pero vamos a tener nuestra reunión de matrimonios a partir de las 19:30 horas. Venga a disfrutar de una sabrosísima cena que se va a servir y de unos talleres que van a ser más ricos todavía. ¿Amén? Así que si tenés crisis matrimoniales, eso quizá el 8 de agosto es solucionable. Pero también puedes tener los problemas laborales. Las enfermedades, estamos orando por los enfermos. Las pérdidas son parte de la realidad de este mundo. Y nadie escapa a eso. Pero la diferencia entre un cristiano y una persona que no conoce a Dios no es la ausencia de problemas. Porque ambos van a tener problemas, sino la manera en que los enfrenta. El cristiano tiene que enfrentarlos de una manera totalmente distinta a lo que puede enfrentarlo una persona que no tiene a Dios. Y mientras este mundo normalmente responde con desesperación, la gente se desespera, la gente responde con enojo. Hoy tuve que ir a la cooperativa porque se había roto una máquina y era urgente que fuera. Les pregunté a los chicos: ¿y qué tal? ¿Cómo estuvieron los festejos acá en Tortuguita? Y hubo 2 apuñalados, me dijo. Bueno, siempre hay algún desubicado, ¿no? Responde con enojo la gente. La gente está alterada. La gente tiene miedo. La gente está desanimada afuera. Dios no nos llama a responder con fe. Dios nos llama a que nuestra madurez, nuestra sabiduría que proviene de Él, porque se la hemos pedido a Él, como dice Santiago, ayude a las personas que lo necesitan. Y esto es precisamente lo que encontramos en los versículos que hemos leído al comienzo. Santiago no les escribe a creyentes que vivían una vida cómoda y tranquila en ese tiempo. No había cristiano que vivía cómodo y tranquilo en ese tiempo. Recuerden que eran perseguidos, eran torturados, eran encarcelados, eran muertos. Describe a cristianos que estaban atravesando diversas pruebas. Y en lugar de prometerles que los problemas iban a desaparecer de inmediato, Santiago les está enseñando que las pruebas tienen un propósito. Ese propósito es fortalecer
nuestra fe. Ese propósito es formar nuestro carácter. Ese propósito es llevarnos a depender de la sabiduría de Dios. Muchas veces nuestra primera oración es: Señor, quita este problema, sácamelo de encima, dale solución. No sé cómo lo vas a hacer, pero dale solución. Amén. Pero Dios muchas veces responde: primero quiero enseñarte a enfrentarlo. Así que si querés enfrentarlo y te quiero enseñar a enfrentarlo, lo vas a tener que pasar, lo vas a tener que sufrir, lo vas a tener que padecer. Porque, ¿saben? Una persona que aprende a enfrentar las dificultades, a poner el pecho a las balas, como se dice por ahí vulgarmente, pero en este caso enfrentar las dificultades con sabiduría, no solo supera una crisis, sino que también crece espiritualmente. Y por eso, hoy no quiero que veamos cómo evitar los problemas. Hoy no le voy a hablar de cómo eviten o puedan evitar los problemas, porque eso ya vimos que no es posible. Nadie te puede decir cómo evitar los problemas. Pero sí quiero que veamos por medio de la palabra de Dios 3 principios para enfrentarlos de una manera cristiana, de una manera madura y práctica. ¿Amén? Muy bien, entonces vamos al primer principio. El primer principio dice que debemos dominar nuestras reacciones. No permitamos que el problema controle nuestra manera de responder. Sé que para algunos es difícil, ¿sí? Porque la lengua va por delante del cerebro. Sí, en muchos casos es así. Pero tenemos que aprender a poner nuestro cerebro por delante de nuestra lengua. ¿Amén? Santiago 1, de 19 al 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, hombre y mujer, aclaro, por las dudas. Todo hombre y mujer sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre y de la mujer no obra la justicia de Dios. Y cuando un problema llega, lo primero que pone a prueba es nuestro carácter. Y tenemos que reconocer que es fácil reaccionar impulsivamente cuando las cosas no salen como esperábamos, ¿verdad? ¿Cuántos reaccionan impulsivamente? Sí. Manifiéstese, no hay problema. Muy bien. Una mala noticia, una discusión en el matrimonio, qué sé yo, un despido inesperado, una traición, una crisis económica. ¿Saben? Todo eso puede provocar reacciones violentas de enojo en la persona. Puede ocasionar reacciones de desesperación, de miedo. Y es por eso que Santiago nos recuerda que el creyente maduro no permite que sus emociones gobiernen sus decisiones. Muchas veces decidimos emocionalmente. Y es así como nos hundimos hasta el cuello, muchas veces, ¿verdad? El cristiano maduro aprende a reflexionar antes de actuar, a pensar antes de hablar, como decía, poner el cerebro por delante de la lengua, ¿sí? Y a buscar la dirección de Dios antes de responder. Muchas veces el problema no es el mayor enemigo. El mayor enemigo es nuestra reacción descontrolada ante el problema. Allí el sabio Salomón en Eclesiastés dice: las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Asimismo pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. Y en Proverbios escribe: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Lamentablemente muchos cristianos han tomado decisiones que lamentaron por años. Años tras años se lamentan por decisiones equivocadas, porque han actuado dominados por sus emociones y no por la sabiduría de Dios. El dominio propio, mis amados, es una evidencia de madurez espiritual.
Es un fruto, una parte del fruto del Espíritu Santo. Y esto no significa que no sintamos dolor, por supuesto. No significa que no nos enojemos o no nos entristezcamos. Significa que con la ayuda de Dios podemos decidir no permitir que esos sentimientos gobiernen nuestro comportamiento. La Biblia dice también allí en Proverbios: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se señorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Así que, mis amados, control. Pensad antes de decidir hablar. Segundo principio. El segundo principio dice que debemos concentrarnos en lo que sí podemos resolver y poner en las manos de Dios lo que no podemos controlar, lo que no podemos resolver. El apóstol Pablo escribe allí en Filipenses 4, del 6 al 7: no se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones, cuidará sus pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos, mis queridos, que reconocer que muchas veces una de las mayores causas de ansiedad que nos autoproducimos no es el problema en sí mismo, sino querer controlar aquello que está fuera de nuestro alcance. Tenemos esa tendencia, ¿no?, de querer controlar lo que sabemos que no vamos a poder controlar. Y es por eso que la palabra de Dios nos enseña que en lugar de vivir consumidos por la preocupación, debemos llevar nuestras cargas al Señor en oración. Si bien Pablo dice que no nos debemos preocupar por nada, yo añadiría eso, que sí, nos debemos preocupar por llevar las cargas al Señor en oración. Ocuparnos más que preocuparnos, ¿verdad? Y esto significa que no nos debemos cruzar de brazos y esperar que todo se resuelva solo. Ya va a pasar, dale tiempo. Sentate ahí tranquilo y pensá en otra cosa. Debemos reconocer que hay cosas que sí dependen de nosotros y otras que dependen únicamente de Dios. Cuando intentamos controlar lo incontrolable, terminamos agotados. Vas a terminar desanimado y vas a terminar vencido. Pero cuando hacemos nuestra parte, cuando vos haces tu parte, la parte que te corresponde, y dejás el resto en las manos de Dios, ¿sabes qué? Vamos a experimentar la paz. Esa paz de la cual habla la Biblia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no se entiende como una persona en un problema gravísimo alaba a Dios, busca de Dios y deja las cosas en las manos de Dios. Esa paz no se entiende por el mundo. Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Antes de angustiarte, mi querido, mi querida, por un problema, entonces tenés que hacerte dos preguntas. Y estas dos preguntas son: la primera, ¿qué es lo que yo sí puedo hacer hoy? ¿Qué es lo que puedo yo hacer hoy? Si hay alguna cosa que vas a poder hacer, entonces hacela con diligencia. No esperes. Si la podés hacer, hacela. Y hacela bien. En lo que requiere diligencia, dice Pablo en Romanos, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y la segunda pregunta que tenés que hacerte es: ¿qué es lo que yo no puedo controlar? Si hay algo que no podés controlar, mi amado, mi amada, entonces entregáselo a Dios en oración, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice el apóstol Pedro. Amén. Amén. Tercer principio: no debemos permitir que Satanás use el problema
para distorsionar nuestra realidad. Esto es muy sutil del demonio, es muy sutil del enemigo. En 2 Corintios, Pablo escribe allí capítulo 4, versos 7 al 9, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Podés estar a la miseria, mi querido hermano. Podés ser un trapo todo deshilachado. El que te ve dice, este tipo que lo agarró el tren. Le han pasado los años por encima, no importa. Pero jamás vas a estar destruido. Tenemos que comprender que todo problema trae dos batallas a nuestra vida. Y la primera es la batalla contra las circunstancias. Y la segunda batalla, muchas veces la más peligrosa, ojo con esto, es la batalla que se pelea en nuestra mente. La estrategia del enemigo consiste en hacernos creer una mentira hasta que la aceptás como si fuera una realidad. Cuando enfrentamos una crisis económica, ¿sabes qué te dice el enemigo? Dios ya no te va a proveer nada para vos. Y vos te la podés llegar a creer. Cuando enfrentás una crisis económica, el enemigo te dice, Dios ya no te va a proveer nada para vos. Cuando estés en un conflicto familiar, Él te va a decir, tu hogar nunca volverá a ser el mismo. ¡Mentira! Cuando llega una enfermedad, Él quiere convencerte de que Dios te ha abandonado. Porque si Dios no te ha abandonado, porque te enfermaste. Todo comienza acá arriba. ¿Sabes que cuando cometes un error, el enemigo te dice, ya no tenés esperanza? Porque Dios está demasiado decepcionado de vos. ¿Saben? En los versículos que hemos leído podemos observar que Pablo no negó las dificultades que estaba viviendo. Pablo pasó infinidad de dificultades, de necesidades, de faltas. Él reconoció que había tribulación, él reconoció que había persecución, que había angustia, que había caídas. Pero él también sabía que ninguna de esas circunstancias significaba que Dios lo había abandonado. Y por eso él declara que estamos atribulados, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Somos derribados, pero no estamos destruidos. Amén. Y verdaderamente Pablo no estaba describiendo cómo se sentía, cuál era su estado de ánimo. Él estaba diciendo que con fe él estaba soportando todo eso y tenía la esperanza en el Señor, que el mundo le presentaba un panorama totalmente en contra, pero que él sabía que Cristo era el triunfador. Él declaraba la realidad desde la perspectiva de Dios. Eso es lo que estaba haciendo en estos versículos. Y cada uno de nosotros, ¿saben? Debemos comprender que los problemas, que ninguno de nosotros va a escapar a ellos, pueden alterar nuestras circunstancias, pero no van a cambiar las promesas, ni van a cambiar el amor de Dios para con nosotros. Dios va a seguir siendo Dios. Dios va a seguir siendo tu cuidador. Dios va a seguir siendo tu escudo, tu fortaleza y tu victoria. Amén. Pablo dice en Romanos 8, 38, 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Tomemos esto como promesa de vida, mis amados. Amén. Amén. Y cuando estamos pasando por la crisis de la vida, no creamos las mentiras del diablo. No creamos esas mentiras que el enemigo te susurra al oído. Esa mentira que te dice, Dios te abandonó, nunca vas a salir de esto,
todo está perdido, cuando te dice ya no hay esperanza, o no vale la pena seguir luchando, baja los brazos, rendite, te va a decir, ya no tenés nada que hacer. ¿Sabes? Nunca debes creer estas mentiras. Nunca debes creer estas mentiras, porque Dios nunca abandona a sus hijos. Amén. El Salmo 37, 25 dice: joven fui y he envejecido, dice David, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios nunca abandona a sus hijos. Amén. Muy bien, entonces, para dar final a este mensaje, ¿saben? Espero fervientemente, después de meditar en la palabra de Dios, que podamos comprender, entender, que el problema más grande de nuestra vida no siempre es la crisis, esa crisis que estamos enfrentando, por la cual estamos pasando. El problema más grande de la vida es la manera en que decidimos responder a eso. ¿Cómo buscamos la solución? ¿A quién le pedimos solución? Las pruebas no llegan para destruirnos. Las pruebas llegan para formar en nosotros el carácter de Cristo. Dios no desperdicia, ¿saben?, ninguna lágrima, ninguna lucha. Él no desperdicia ninguna dificultad, porque todo aporta al crecimiento, a la madurez espiritual de sus hijos. Él puede usar aún los momentos más dolorosos para hacernos más fuertes, más maduros y más dependientes de Él. Quizás hoy estás, no sé, enfrentando una batalla que parece demasiado grande, demasiado pesada. Tal vez has pensado que ya no podés seguir adelante. Pero ¿sabes qué? Recordá que el mismo Dios que permitió la prueba también prometió acompañarte en medio de ella. Amén. Hay promesa de Dios en esto. Y las circunstancias cambian, claro que sí. Las personas cambian. Y las emociones cambian. Pero hay un Dios que permanece fiel para siempre. Amén. De ese Dios es de donde nos tenemos que tomar. Y si hoy decidís enfrentar tus problemas con fe, si los decidís enfrentar con madurez, con la sabiduría que viene de lo alto, ¿sabés qué va a pasar? Descubrirás que aquello que parecía el final, que ya todo estaba perdido, puede convertirse en el comienzo de una nueva etapa de crecimiento espiritual en tu vida que Dios deseaba que aprendieras. Amén. Amén. Dios te bendiga. Vamos a ponernos de pie.